Ahora voy a contarles que se pueden clasificar de alguna manera los límites en 4 tipos. Tendríamos una primera especie de límites en los cuales, por ejemplo, voy a poner este ejemplo, las dos tendencias son hacia más o menos infinito. Por ejemplo, este límite. Entonces, esta sería la primera especie de límite, donde tenemos dos infinitos, por decirlo de una manera rápida. Luego habría una segunda especie donde x tiende a más o menos infinito, por ejemplo este, y la función tiende a un valor numérico, por ejemplo 4. Y esa sería la segunda, siempre trabajando con un ejemplo, ¿no? Esa sería la segunda clase de límites. ¿Ok? Después tendríamos una tercera clase de límites, ¿sí? Una tercera clase de límites en los cuales, ejemplo, la x tendería a un valor fijo, 4, que puede ser por derecha o por izquierda. Vamos a poner en este ejemplo 4 por derecha. Y la función tiende a más o menos infinito. Por ejemplo, a más infinito. O sea, 2 infinito, la x a infinito, o sea, esto sería un límite en el infinito. Esto sería lo que se llama un límite en el infinito. En este caso, la función a infinito, pero x a un número. Esto sería un límite infinito en un punto, que sería x igual 4. Esto sería límites infinitos en el infinito. Esto sería un límite en el infinito. Esto sería un límite infinito en un punto. Esa sería la tercera especie de límites. Y la cuarta especie de límite, sería que aquel en el que las dos variables tienden a un número, a un valor real. Por ejemplo, que x tiende a 5 por izquierda y f de x tiende a 6, por ejemplo. Ahí tendríamos las 4 especies de números: infinito, 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 número, número, infinito, número, número. Y para cada una de estas especies voy a construir un pequeño esquema que permita interpretar. Bueno, vamos a considerar primero esta primera especie. En esta primera especie tenemos el eje x, tenemos el eje f de x. Y vamos a decir esto, que cuando x tiende a más infinito o a menos infinito, lo que ocurre es que x toma valores muy a la derecha del bosquejo o muy a la izquierda del bosquejo. Y que cuando x tiende a cuando f de x tiende a más infinito o menos infinito, entonces f de x toma valores muy arriba, muy hacia arriba o muy hacia abajo. Valores positivos muy grandes sería hacia arriba, valores negativos muy grandes sería hacia abajo. Por ejemplo, si x tiende a más infinito y f de x tiende a más infinito, entonces x se mueve hacia la derecha siempre y f de x se mueve hacia arriba siempre. Y la gráfica, ¿cuál debe ser el comportamiento de la gráfica? Bueno, el comportamiento de la gráfica debe ser alejándose de ambos ejes. Porque de esa manera, si la gráfica se está alejando de ambos ejes, eso quiere decir que el valor de x aumenta y el valor de f de x también aumenta. Entonces, este límite gráficamente se traduce con una flecha que uno la puede, digamos, marcar más o menos en un ángulo de 45 grados con respecto a los dos ejes. Y aquí tendríamos la flecha que corresponde a f de x tendiendo a más infinito y x tendiendo a más infinito. Luego podríamos llegar a plantear esta flecha si x tiende a menos infinito, y f de x tiende a más infinito.
O sea, aumenta a valores positivos cada vez más grandes. Me voy a acercar un poco para que se vea mejor el esquema. Ahí. Ok. Bueno, esta flecha va a indicar que x tiende a más infinito y que f de x tiende a menos infinito. Y esta flecha va a indicar en el bosquejo que x tiende a menos infinito y que f de x tiende a más infinito. O sea que ahí tenemos las cuatro posibilidades esquematizadas para los límites que son infinitos en el infinito. O sea, para la primera especie de límites. Luego pasamos a la segunda especie. La segunda especie, en la segunda especie debemos saber que lo que tenemos siempre es una asíntota horizontal en la segunda especie. Y es fácil trabajar con una asíntota horizontal si recordamos que la asíntota horizontal es una recta respecto de la cual la gráfica se va a estabilizar a medida que x tienda a más infinito o x tienda a menos infinito. Y entonces, por ejemplo, lo primero que hacemos es ubicar la asíntota horizontal, que va a estar a la altura del 4, a la altura de f de x igual 4, y cuya ecuación es sencilla, es y igual 4, que donde el 4 es exactamente el límite, el resultado del límite. Y entonces lo único que tenemos que dejar claro es que la asíntota horizontal no tiene por qué ser asíntota horizontal hacia la izquierda y hacia la derecha. Puede ser solo hacia la izquierda, puede ser solo hacia la derecha, o podría ser, sí, claro, hacia la derecha y hacia la izquierda. Pero cuando planteamos un límite como este, solo podemos determinar si es a la izquierda o a la derecha. O sea, por ejemplo, si x tiende a menos infinito, x tendiendo a menos infinito es el valor de x moviéndose hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces la asíntota es una asíntota hacia la izquierda. Que no se puede descartar, una vez que hubiéramos planteado que x tiende a más infinito, que también podría ser asíntota hacia la derecha. Pero entonces, si imaginamos que la gráfica se estabiliza cerca de esta recta a medida que x aumenta, la flecha más o menos debería tener esta disposición en nuestro bosquejo, siempre en el borde del bosquejo, ¿verdad? Y de la misma manera que ocurría con estas flechas que situamos en este caso, porque cuando los límites son en el infinito, las flechas que vamos a colocar en el bosquejo para simbolizar o representar esos límites siempre tiene que estar en la parte exterior del bosquejo, o sea, en los bordes del bosquejo, en los bordes del bosquejo que construyamos. ¿Ok? Bueno, y ahí ya tenemos la segunda especie más o menos esquematizada en cómo, o sea, la idea aquí siempre es cómo bosquejar el dato que significa un límite dado, ¿verdad? Un límite dado. Luego tendríamos la tercera especie, que son los límites en los cuales x tiende a un número y la función tiende a más o menos infinito. En ese caso debemos saber que siempre tenemos una asíntota vertical. Y la asíntota vertical tiene la ecuación x igual 4 en este caso, por ejemplo, ¿no? O sea, la ecuación de la asíntota se desprende de el valor al cual tiende x. Y entonces, en un bosquejo, en un primer bosquejo, ¿sí? Colocamos en x igual 4 la asíntota vertical. Y luego tenemos que ver que la flecha que vamos a colocar podría estar en 4 lugares distintos. Pero lo primero que hacemos sin duda es situar la asíntota. Y entonces, por ejemplo,
voy a hacer un pequeño bosquejo acá al lado del otro. Supongamos que la asíntota vertical es esta línea que está acá, o sea, olvidémonos de los ejes y pensemos que esta es la asíntota vertical, ¿ok? Entonces, ¿dónde vamos a colocar la flecha? Como es un límite infinito, también va a estar al final del bosquejo, pero hacia arriba o hacia abajo y muy cerca de la asíntota vertical. Y entonces, por ejemplo, si x tiende al número, en este caso el 4, por ejemplo, por la derecha, entonces la flecha va a estar a la derecha, ¿no? A la derecha de la asíntota, ¿no? La tendencia de x, entonces la flecha va a estar a la derecha de la asíntota, tal y como nos indica la tendencia de la x. Si x tiende por la derecha, la flecha va a estar a la derecha de la asíntota. Si x tiende por la izquierda, la flecha va a estar a la izquierda de la asíntota. Si f de x tiende a más infinito, entonces la flecha va a estar apuntando hacia arriba. Si f de x tiende a más infinito y x tiende al número por izquierda, la flecha va a estar también apuntando hacia arriba, pero por la izquierda. Si x tiende al número por izquierda y la función tiende a menos infinito, la flecha va a estar apuntando por la izquierda hacia abajo. Y si x tiende por la derecha y la función tiende a menos infinito, entonces la flecha va a estar apuntando hacia abajo por la derecha. Y ahí están las cuatro posibilidades. Por ejemplo, en este caso, x tiende a 4 por la derecha, o sea que va a estar a la derecha de la asíntota la flecha, y f de x tiende a más infinito, o sea, la flecha va a estar apuntando hacia arriba por la derecha de la asíntota. Y ahí está representado este límite en especial. Y ahí tienen entonces un esquemita para los cuatro casos que corresponden a la presencia de una asíntota vertical. Para cada límite se va a dar uno de esos cuatro casos, evidentemente. ¿Ok? Y ahora voy a pasar a la cuarta situación, que es un límite en el que ambos, la variable x y la variable de la función, y la variable funcional, o sea la función, tienden a un número. En ese caso, yo propongo usar esta idea, que si x tiende a 5 y f de x tiende a 6, o pueden ser otros números perfectamente, los estoy usando de ejemplo, entonces el gráfico tiende a un punto que sería 5, 6. Ahora, ojo, no quiere decir que el punto 5, 6 sea un punto del gráfico, sino que el gráfico se acerca a ese punto, al punto 5, 6. Que hay puntos del gráfico cerca de 5, 6, o que si el gráfico tuviera un trazado continuo, nosotros podemos ver un trazado, ¿no?, que se dirige hacia el punto 5, 6, pero no necesariamente el punto 5, 6 es un punto del gráfico, porque no sabemos, el límite no nos indica qué es lo que pasa específicamente en ese punto, nos indica una tendencia en la cercanía de ese punto. Pero entonces, ¿cómo podemos representar esta situación? Bueno, si ubicamos el punto, pongámosle que este es el punto 5, 6, no voy a usar ningún tipo de escala, 5, 6, ¿ok? No, en el momento en que lo ubiquemos, no lo remarquemos como si fuera un punto del gráfico, ¿sí? La idea es no remarcarlo como si fuera un punto del gráfico, porque no sabemos si es un punto del gráfico. Pero una vez ubicado, ya podemos ubicar esa flechita
que va a simbolizar el límite. Y cómo coloquemos esa flechita va a depender de si x tiende al 5, en este caso por izquierda, o si x tiende a 5 por derecha. En este caso, como x tiende a 5 por izquierda, la flecha va a apuntar desde la izquierda del punto que hemos ubicado. Y ahí estaría representado el límite con una flechita. Esta flecha apuntando de la izquierda podría venir desde arriba, horizontalmente, o desde abajo. Eso no lo sabemos, esa información no aparece en este tipo de planteos que son los que manejo. Yo podría indicar que f de x tiende a 6 por derecha o 6 por izquierda, y eso haría más sutil en la discusión. Pero por el momento vamos a dejarlo así el planteo, ¿no? Sencillo. Quiere decir que una vez que nosotros, en general, ¿no? Hablando en general, una vez que nosotros ubicamos el punto, pongámosle que el punto que ubicamos para un límite dado es este. Entonces, si x tiende al valor numérico dado por la derecha, entonces la flecha tiene que apuntar desde la derecha hacia el punto. Y si x tiende a ese valor por la izquierda, entonces la flecha tiene que apuntar a ese punto de la izquierda, y con eso queda representado el límite. ¿Ok? Con eso queda representado el límite. Y entonces mi idea con esto es que ustedes tengan una especie de esquema general y de clasificación de los límites en 4 tipos. ¿Sí? ¿Para qué? Bueno, para llegar a la representación gráfica de los límites sea un trabajo menos pesado y más organizado.